Amigos, estamos de vuelta en su programa Políticas Nuevas por aquí por el Nuevo Diario. Tenemos a nuestro ingeniero Orlando Jaque con su sección de tecnología. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de la realidad de la tecnología operada por reclusos en las cárceles de República Dominicana y qué se puede hacer para solucionarlo. Bien importante el tema de hoy. Buenos días, José. Buenos días, Nicole. Bienvenido. Qué bueno compartir nuevamente con ustedes este martes en la mañanita. Mira, José, en las últimas 2 semanas este caso se ha convertido en tendencia en las redes sociales de la cantidad de tecnología de punta que se ha encontrado, sobre todo en la cárcel de La Victoria. Y eso es el día a día. Pero lo extraño de esto es que estamos hablando de decenas de cámaras de video seguridad, y dentro de esa cámara habían cámaras con un alto costo, cámara inteligente, cámara IP, quizás no era la mayoría, pero a mí la parte que más me ha llegado es el famoso cableado de fibra óptica que se encontró y para qué era utilizado. Lo normal era que este cableado era utilizado para vender internet al pueblo que estaba cerca de la cárcel. Es decir, el centro de operación de ese famoso internet se hacía mediante un enlace punto a punto con un tipo de antena llamada Ubiquiti. Wow. Y entonces ellos hacían un enlace. Tú tenías una necesidad de internet, tú pagabas un precio, yo te instalaba una antena en tu casa y la madre estaba dentro de la cárcel. Esa era una fibra óptica y tenía un ancho de banda. Wow. Comprada una prestadora de servicio, claro, pero ¿quién la compró? Y no solamente eso, para que tú instalar ese sistema de punto a punto, tú necesitas primero venderle internet a alguien de afuera. Y lo segundo era, tú instalar una antena dentro de la casa o sobre la casa de esta persona para crear el enlace punto a punto. ¿Quién comercializaba ese internet y quién técnicamente instalaba esa segunda antena? Esa es una pregunta quizás que nos hacemos todos. Porque quizás la cantidad de cámaras, bueno, un poco alarmoso, pero no solamente eso, esa cámara estaba a la vista de todo el mundo. Pero lo extraño de esto es que la cámara eran operadas por los reclusos de La Victoria. O no por los reclusos, por un grupo de los reclusos. Había un comité de reclusos que era que manejaban toda la cámara. Ahí no se sabe. Y podemos decir, bueno, ¿quién tenía más cámaras? ¿y cuál es el beneficio de un recluso operar dentro de una cárcel una cantidad de cámaras? Bueno, para nadie es un secreto que las diferentes cárceles, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, las cárceles se manejan por bandas, por grupos, por sectas. Y entonces, esto le da mucho más poder, porque si usted tiene control absoluto de quién se acerca a usted, de quién viene, de quién está próximo, usted podrá tomar decisiones inteligentes antes que pasen situaciones. Entonces, yo estuve analizando durante esta semana, y para esto pueden pasar dos cosas para que normalizar este asunto, porque van a seguir entrando equipos, porque esa cantidad tan grande de teléfonos, armas de fuego, armas blancas que se entraron droga, quizás sabemos cómo puede pasar eso y quizás va a seguir pasando porque eso depende de varias personas, ya aparte de la parte física. Pero existe algo que se llama jammer o inhibidor de señal. El jammer o inhibidor de señal es un dispositivo que consiste en un oscilador, un generador de onda y en una etapa de ganancia. El generador de onda lo que hace es que crea que es la onda para solapar la información dentro de la frecuencia de que se transmite, ya sea data o sea voz. Y el generador de ganancia es para aumentar la potencia de esa onda. Y luego hay diferentes antenas. Eso se instala en un lugar X y corre un radio a la redonda, donde todo lo que pasa por ahí a nivel de señal que opera dentro de esa frecuencia, sea de voz o sea de data, automáticamente se solapa y se convierte en nula. Es decir, usted no podrá tener acceso a ningún tipo de ondas sinusoidales que le permitan o conectarse al internet. Claro, eso es por onda, cuando es por wireless, si es por cable es diferente. Orlando, ¿y esos no son los bloqueadores que encontraron en la finca de Yanelán? Se habla de un inhibidor que era un dron. En un dron, pero en este caso es algo estático, algo fijo. Incluso en el año 2010, el Congreso, hubiese sido una buena pregunta para Carlos, y es que el Congreso ha legislado a favor de eso. Incluso en el gobierno de Leonel Fernández, creo que fue, se aprobaron 100 millones de pesos para instalarle su equipo. Sin embargo,
se hizo un piloto en la cárcel del 15 de Asua. Oye esto, José. Se creó un piloto en la cárcel del 15 de Asua, donde se iban a instalar 10 llaves. Luego de un año y algo, más o menos casi 2 años, se fueron a verificar este equipo y la mayoría no estaban funcionando. Wow. Y otros ya no existían en el lugar. ¿Quién se llevó este equipo? ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién le dio seguimiento? Nadie. Los mismos presos lo vendieron para adelante. Entonces, con este inhibidor de señal, el problema interno de esa mafia de los móviles que se hay, y la transmisión de data, los routers y los modems inalámbricos, podría desaparecer. Sin embargo, el preso es un privado de libertad, pero no un privado de comunicación. En los países desarrollados del mundo, dígase Estados Unidos y Europa, los presos tienen acceso a hablar con su familia por teléfono, con sus abogados, vía telefónica. ¿Y cómo se hace esto? Se hace una cabina inteligente que graba todo lo que entra y sale por ahí. Y no solamente que graba, sino que el preso tiene un sketch, tiene una calendarización de cuándo puede hablar por teléfono y cuándo no. Se le asigna un día, se le asigna horas, y entonces él puede hablar. Pero oigan esto, si en un momento esa cabina detecta que se habla de alguna palabra clave, aunque se vaya grabando, eso genera una alerta, y en tiempo real, la persona encargada de darle seguimiento a este tipo de delitos, se puede llamar así, le da seguimiento a esa llamada para ver qué se está tramando en ese momento. Hay algo interesante. En la mayoría de casos de criminalidad que se han ejecutado en el país, sobre todo homicidio, casi siempre termina planificándose dentro de una cárcel de República Dominicana. Buen dato ese, excelente dato. Casi siempre termina planificándose. Y podemos recordar el caso de David Ortiz, el caso del empresario de Santiago, como decenas de casos. Siempre hay alguien involucrado. La muerte del senador. La muerte del senador, y así, siempre hay alguien involucrado dentro de la cárcel, de una cárcel de República Dominicana. ¿Y por qué? Porque operan bandas, tienen comunicación como quieran, sin ningún tipo de control, ni ningún tipo de cote. Entonces, con esta creación, que para nadie es un secreto, de este inhibidor de señal, se resuelve el problema de raíz de la mafia que existe con los móviles y con los modems internos. Ayer participé en un programa y hubo alguien que hacía un comentario y decía que una niña que algunos 2 meses fue a la cárcel a visitar a una tía y le quitaron la ropita a la niña. Wow. Mire, le voy a comentar algo. Los aeropuertos del mundo son los lugares más seguros del mundo. Y Carlos, José, tú te puedes dar cuenta que nunca te van a quitar la ropa, porque hay equipos tecnológicos que pueden censar mediante rayo X que tú tienes no solamente ahí el cuerpo, dentro de tu cuerpo, sin necesidad de esto. Entonces, y quizás no es algo tan costoso, ¿por qué tenemos que tener una práctica tan vieja y quizás un poco discriminatoria de un niño de 2 años, tener que desnudarlo entrando a una cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? Si con un escáner de rayo X, que no es algo tan costoso, nosotros podemos no solamente resolver ese problema, el problema de droga, el problema de lo que sea, de todo lo que se hace dentro de la cárcel, de armas, se puede detectar sin una forma tan rudimentaria como la que se está aplicando aquí en el país de República Dominicana. Es algo peligroso. Sí. Una pregunta, Orlando. Esos sistemas que, por ejemplo, en muchos aeropuertos, también en cárceles de países primer mundistas, por ejemplo, que una persona llega a visitar un reo y desde que pisa la cárcel se le cae la señal del celular. Llámelo. Eso es lo que están mencionando. Es un inhibidor de señal. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Eso es costoso? Instalar ese sistema para el Estado Dominicano, para colocarlo en todas las cárceles del país. Y por lo menos, y si ya tenemos una cárcel con ese sistema. Y otra pregunta, el grillete, un grillete que le ponen a los presos, que tienen, ¿ese sistema se está usando hoy en día en RD? Sí, mira, la primera pregunta, el llámelo oscila entre $80,000 a $200,000 cada llámelo. Wow. Dependiendo del tipo de frecuencia que vaya a inhibir. Recuérdate que cada prestador de servicio opera dentro de un rango de frecuencia en el espectro radioeléctrico. Y la frecuencia de voz, la frecuencia de data, terminan en caminos diferentes. Okay. Sin embargo, si usted hace un plan, yo estoy casi seguro. Bueno, una vez estaba trabajando en conjunto con la prestadora de servicio, con las diferentes compañías de telecomunicaciones del país, e incluso
una parte de tolerancia de la compañía de telecomunicaciones. Yo creo que ese proyecto ha tenido mucha resistencia, porque incluso se hizo un piloto en el 15 de ASO, y como comentaba ahorita, que le decía a Nicole, a los 2 años, ya la mayoría de equipos de inhibidores de señales ya estaban en no uso, o incluso ya no estaban en el lugar, lo habían desaparecido. Entonces yo creo que esto tiene que ir con un plan en conjunto de vigilancia, y no vigilancia humana, sino videovigilancia, con un sistema de alerta. Por ejemplo, usted tiene que tener un sistema de lo que se llama tela de araña, de cruce de informes de cámara, que cuando usted ponga ese llame, quede todo grabado, quién moviliza el llame, quién intenta, y que genere una alarma, que genere una alerta, para evitar que alguien llegue a ese equipo. Porque quien lo quita es alguien que tiene acceso a ese lugar donde estaba instalado el llame. Eso es lo primero. Y lo segundo es que solamente el 15 de ASUA sí tenía un piloto. En el año 2010 comenzó. Incluso ya los equipos dejaron de funcionar todo. Fue un dinero prácticamente perdido porque no hubo un plan de seguimiento y quizás por la misma resistencia de lo que estamos hablando. Es un negocio, José, muy, muy elevado. La nueva Victoria, ¿tú te has enterado o has escuchado? No tiene llamen, no tiene llamen. Y con el asunto de los grilletes sí funcionan como un sistema de triangulación de antena. Es decir, él va censando 3 señales simultáneas y va diciendo el punto específico con un error más o menos entre 5 y 10 metros. Es muy exacto. Y en los países desarrollados funciona esto, el grillete. Y aquí también está funcionando, incluso en el caso de la operación Antipulpo, existen algunas personas con grillete. Y el caso también de la operación 13, que era la lotería, también incluso hay gente con grillete. Y funciona de manera efectiva. Una pregunta, esos call centers que esos reclusos instalaban ahí dentro, improvisado, al vapor, tenían mucha tecnología, o sea, era algo bien organizado, o sea, era una línea de teléfono. ¿Cómo es el proceso? Te voy a comentar algo. Yo participé en un proyecto, de un asunto de investigación, e incluso en Colombia recientemente habían reclusos que desde Colombia extorsionaban dominicanos. Wow. Gente presa en Colombia, en el estado de Colombia, en el estado de Bogotá, hacían contacto con personas de aquí para que le dieran informaciones. Gente con dinero, gente con un poco de un pasado oscuro. Entonces esa gente llamaban a esos empresarios, a esas personas oscuras, y le extorsionaban de Colombia. Casi siempre son sistemas rudimentarios, porque lo único que necesitan es un teléfono de comunicación y la información, la data. ¿Qué tú tienes? ¿Cuánto tú tienes? Si tienes tarjeta, ¿cuál es el número de tu tarjeta? Pero con sistemas rudimentarios, por el mismo sistema, que tú no puedes tener una gran oficina con una cantidad de equipos. Yo creo que lo que tienen que hacer es un programa de reintegración social que vaya de la mano con la tecnología, porque ya que tienen tanta experiencia en esto, que sean funcional por lo menos para algo. Sí, ya te voy a instalar un sistema de cámaras en las prisiones, que no se sabe quién tiene más tecnología o quién tiene más cámaras, si la policía o ellos. Y mira, José, entonces, yo creo que es un asunto de voluntad. Política. Voluntad general, porque casi siempre se habla de esto. Tenemos años y años, estamos hablando del 2000 prácticamente, del asunto de la cárcel, el de los YAML. Estamos en el 2022, hace 22 años que se hizo un plan para el asunto de los YAML en la cárcel y todavía no se ha podido implementar. Claro, tiene un costo, pero ya ese dinero se ha ido hasta el presupuesto nacional y nunca se utiliza. ¿Qué ha pasado aquí? Wow. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voluntad. Es que hay mucho y no dinero de por medio. De los gobiernos que han pasado por aquí, por República Dominicana, le ha faltado esa voluntad política, diría yo, porque wow. Y yo no creo que sean los gobiernos directamente para sí, porque eso es lo que administra el presupuesto. Sí, porque tú das la orden, se ha dado la orden a los responsables de hacer ese tipo de actividades, pero cuando llegan al sistema, hay mucho dinero ahí. Te hablamos de millones y millones de pesos diarios. Te voy a confirmar algo. Como especialista en telecomunicaciones, hay 2 antenas, que es la que opera en Najayo y una que opera en La Victoria. Son las antenas de mayor tráfico de las 3 compañías principales de servicios de telecomunicaciones. Fue la primera antena donde se duplicó la cantidad de espacio de información que se pueda transmitir por la misma. Wow. Sobre todo la de La Victoria. Wow. La antena de La Victoria era la que más, no sé ahora mismo, pero en el año 2015 era la que mayor tráfico tenía. Tráfico de cantidad de usuarios, cantidad de llamadas simultáneas. Entiendo. Hemos llegado ya a la parte final del contenido en la mañana de hoy.
recordando a los televidentes que todos los martes el señor ingeniero Orlando Jaque estará con nosotros con este segmento muy interesante. En la mañana de hoy, tecnología, los famosos iPhone, que me dice un amigo, mira, yo creo que el ingeniero lleve ese tema, porque los iPhone se han posicionado como el primer aparato móvil más vendido en el mundo. Fácil, amigo de Paulino. Publicidad. Buena publicidad. No, claro. eso es un tema que buena publicidad. Es una combinación. Hay que combinación. Vamos a traer ese tema. Buena publicidad, mana. Sí. Señores, hemos llegado a la parte final. Mañana, recuerden, de 7 a 8 de la mañana por aquí, por el Nuevo Diario. Nada, que pasen feliz el resto de la mañana.